Después de unos domingos sin estar con ustedes, estoy contento de poder volver a exponer la palabra. Vamos a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a centrar nuestra atención en los versículos 9 al 12. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, para continuar nuestras exposiciones de esta epístola. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en los versículos 9 al 12. Sé que este tema está muy ligado a lo que se expuso la semana pasada, pero mis amados hermanos, una de las bendiciones de la predicación expositiva es que los énfasis no los pone el predicador, sino lo que los impone el texto. Así que volveremos a predicar mucho de lo que se dijo la semana pasada. Y aquellos que están esperando el siguiente texto que tiene que ver con la venida del Señor, prepárense, que viene la semana que viene. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú alimentes nuestras almas. Tú la has inspirado por tu Espíritu Santo. Tú la has revelado a nosotros. Ahora te pedimos que tú nos des de la iluminación de tu Espíritu Santo, para que no solo podamos comprender lo que está en estos versículos, sino que podamos aplicarlo a nuestra vida. Señor, concédenos el tener una iglesia que goza, que disfruta de paz y de unidad delante de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El apóstol Pablo está preocupado por el futuro de la iglesia en Tesalónica y les envía una carta para enseñarles cómo podían ser irreprensibles con el paso de los años hasta la venida del Señor. Era evidente que esta iglesia había hecho progresos a pesar de la persecución, a pesar de las cosas que de las contingencias que les habían venido. Ellos habían mantenido su fe y ellos habían progresado. Ahora, no debían estar conformes con eso. De ahí la exhortación que en el versículo 1 del capítulo 4 y en el versículo 10 se le hace de abundar más y más. Hasta ahora hemos visto 3 elementos que deben estar presentes en una iglesia si quiere mantenerse irreprensible, fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Primero, vimos que debía tener una membresía convertida. Segundo, debía tener un liderazgo cualificado para el ministerio. Tercero, debía tener una membresía involucrada en su crecimiento en santidad. En la mañana de hoy, vamos a comenzar a estudiar el cuarto principio que debe estar presente en una iglesia si quiere mantenerse irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor. A saber, es el siguiente, presta atención. Si una iglesia quiere mantenerse irreprensible y fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, necesita gozar de paz y unidad eclesiástica.
Mis amados hermanos, muchas iglesias se dividen y deshonran el nombre del Señor por falta de paz eclesiástica. De ahí la importancia de este principio. Debemos disfrutar de paz y unidad eclesiástica. O sea, no debe haber distorsión de aquel principio de unidad que aparece en las Escrituras, donde la iglesia, como una familia, manifiesta el amor bíblico que enseña nuestro Dios. Leí en una ocasión como un historiador comparaba. Yo sé que yo soy de los que leen cosas que la mayoría de la gente no lee. Pero leí hace un tiempo un libro sobre los voluntarios en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí el historiador comparaba cuáles eran las motivaciones que llevaba a estos hombres que no eran militares, que no tenían una vocación militar, a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Y este historiador comparó las motivaciones que llevó a aquellos hombres en la guerra de secesión, la guerra civil, a ir a la guerra. Eran motivaciones muy diferentes. El historiador comenta cómo aquello que motivó a los hombres en la guerra civil tenía dos palabras clave: causa y país. Pero cuando él analizó la razón por la que un grupo de hombres fueron a los campos de batalla europeos y del Pacífico a pelear una guerra a miles de kilómetros de distancia, él notó algo muy diferente. No era una causa, no era por el país. Sin embargo, estos hombres desplegaron unidad, cohesión, trabajo de equipo como pocas veces se ha visto en los campos de batalla. ¿Qué llevó a esos hombres a tal familiaridad? Bueno, ellos veían al compañero que estaba al lado como parte de su familia. Ellos no pelearon por nosotros, del lado de acá. ¿Saben por quiénes estaban peleando? Por el que tenían al lado. En cierto sentido, mis amados hermanos, eso es la iglesia. La iglesia está inmersa en una lucha que no es contra sangre y carne, que es contra huestes espirituales de maldad. Es una lucha en pro del evangelio y de la salvación de personas. ¿Qué va a motivar a este grupo de hombres y de mujeres a pelear unánimes por la fe, como dice Pablo en Filipenses? El entender que somos una familia. Y por eso decía que voy a decir mucho de lo que se dijo la semana pasada. Estos hombres y mujeres, y ustedes verán cuando pruebe el punto, de Tesalónica habían aprendido a ser una familia en Cristo. Y hay básicamente tres cosas que veremos en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver el ejemplo de una iglesia que aprendió a amarse. Mira el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. La razón por la que estoy hablando de familia es porque la palabra amor fraternal en griego habla del amor filial, del amor que se tenían los hombres y mujeres en aquel entonces que eran parte de una familia. Estos hombres y mujeres de Tesalónica habían aprendido a amarse como una familia. Ellos, a pesar de las diferencias de idiosincrasia que había entre ellos, se veían como una familia y se amaban como tal. Ahora, noten algo curioso en el texto. Y es que no fue Pablo el que les enseñó a estos hombres y mujeres a amarse. Fue Dios mismo. La pregunta es,
cómo Dios les enseñó a ellos a amarse. Fue que tal vez Dios se paró y le dio una clase con un PowerPoint. Bueno, la expresión aprendido de Dios es una palabra, solo una palabra en griego. Es la palabra theodidactos. De hecho, esta es una palabra tan curiosa, tan interesante, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y en el griego clásico y en las escrituras del griego koiné, fuera de las escrituras, es muy raro su uso. De hecho, algunos piensan que Pablo está inventando la palabra. El punto es que Dios les había enseñado, y hay una de dos opciones. O Dios les enseñó por medio de la obra que está haciendo, o Dios les enseñó a los tesalonicenses a amarse por el Evangelio. Yo prefiero aceptar a las dos. Mis hermanos amados, la idea detrás de esta palabra es que el amor entre los hermanos en la iglesia es una obra que Dios operó en estos creyentes y en esa misma medida aprendieron a amarse los unos a los otros. No fue por medio de una instrucción per se, fue por medio de la obra del Espíritu Santo en los corazones que ellos aprendieron a amarse los unos a los otros. Es de eso de lo que nos habla Pablo en Romanos 5:5 cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando un creyente dice que no puede amar a alguien, que no puede amar a su hermano, eso evidencia el estado penoso, triste, frío de su corazón. Porque una vez que el Espíritu Santo mora en un corazón, en ese corazón, si algo hay, es amor. De hecho, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, y el primero que menciona como parte de ese fruto es el amor. Así que estos hombres y mujeres aprendieron a amarse porque Dios estaba obrando en sus corazones por su Espíritu Santo. Ahora puede ser que ellos aprendieron de parte de Dios a amarse los unos a los otros por medio del Evangelio. El Evangelio, mi amado hermano, en el centro mismo del Evangelio está la palabra amor. Mis amados hermanos, cuando vemos la cruz del Calvario, cuando vemos al Santo Hijo de Dios muriendo en la cruz, lo que resalta con grandes letras es la palabra amor. Dios perfectamente pudo haber abandonado a esa raza inicua, impía, que se había separado y no salvarles en lo absoluto. ¿Y sabes qué? Estaría muy bien. Porque somos pecadores. Y porque tú y yo, ¿sabes lo que sí merecemos? El infierno. Si Dios nos hubiera dejado en nuestro camino y hubiéramos muerto en nuestros pecados, y estaríamos toda la eternidad en el infierno, eso sería muy justo y correcto. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y en aquella transacción en el pasado, en la eternidad pasada, Dios no solo determinó que el hombre habría de caer, sino que Él se agradaría de salvar a un grupo de hombres y de mujeres, y que lo haría a costo de la misma Trinidad, por la muerte del Señor Jesucristo, porque amó. Fue por amor que fuimos predestinados tú y yo. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No entiendo. ¿Cómo alguien puede ver la palabra predestinación y ver lo que muchos ven allí con respecto a Dios? Yo no puedo creer en un Dios que predestina.
¿Cómo es eso? Que Dios escoge para salvación. ¿Sabe lo que muestra la palabra predestinación? De hecho, mi hermano, no puede ser bíblico y no creer en la predestinación. Está en la Biblia. O sea, alguien querrá borrarla, alguien querrá arrancar esa página, tendrás que hacerlo porque la palabra predestinación está en las Escrituras y la palabra predestinación es la traducción de pro-orizo. ¿Y sabe lo que significa en español pro-orizo? Predestinación. Predestinar, destinar de antemano. No, yo no lo entiendo. No es que no lo entiendas. Es que no lo quieres creer. No es asunto de entenderlo. Es fácil de entender. No es fácil de tragar para un corazón corrupto. Pero está. O sea, no lo puedes quitar. No se puede quitar. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que debe ver alguien con la palabra predestinación? Mis amados hermanos, amor. Amor a aquellos que no lo merecían. De hecho, mi querido hermano, si tú amas a Dios, es porque Dios te amó primero. ¿Qué es eso? Predestinación. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Nosotros le amamos a Él. Porque me di cuenta de que iba para el infierno. No, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Viste, mi amado hermano, la relación que hay entre el evangelio y amar a tu hermano? Juan está uniendo ese evangelio, está diciéndonos la razón por la cual tú y yo amamos a Dios. Dios nos amó primero. La conclusión lógica entonces es, yo tengo que amar a mis hermanos. Fue por amor que Cristo tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el evangelio probablemente les enseñó a estos hombres y mujeres lo que significa amar. Amar a aquello que no merece ser amado. Amar a aquello que merece probablemente lo contrario. No, probablemente no. En nuestro caso, seguramente lo contrario. El castigo. Así que estos tesalonicenses aprendieron a quitar algunas objeciones. No, yo no puedo amar a esa persona. Tú no sabes cuánto mal me ha hecho. Bueno, nosotros le hemos hecho más mal a Dios. Y Cristo cargó en Él nuestros pecados. Y solo por el hecho, solo por creer en Él, por la obra de Cristo, tú y yo tenemos el perdón de Dios. Mi amado hermano, ¿eso no te enseña a ti y a mí? ¿No nos enseña lo que es el amor bíblico? Ahora hay una cosa interesante en el texto. Y es que probablemente estos hermanos le escribieron una carta o le enviaron por medio de Timoteo una serie de preguntas. Entre esas preguntas estaba el amor fraternal, el amor. Y Pablo les dice, ustedes no necesitan que yo les escriba de eso. Mi amado hermano, déjame hacerte una pregunta. Si existiera tal cosa como una máquina del tiempo y nos traspasaran al primer siglo, y el apóstol Pablo, por la providencia, pudiera fundar Iglesia Bautista Reformada, no pudiera ser de Miami, y nos escribe una carta, ¿qué diría de nosotros? Diría, vamos a suponer que somos de la iglesia de, Perico Pérez. Pudiera decir el apóstol Pablo de nosotros lo que dijo de la iglesia de Tesalónica. Pudiera decir, mira, ustedes no necesitan que yo les escriba acerca del amor fraternal, porque ustedes han aprendido de Dios cómo amarse los unos a los otros.
¿Escribiría eso él de nosotros? Mi amado hermano, ¿tú sabes lo que es el amor fraternal desde el punto de vista bíblico? La palabra que utiliza Pablo para amor fraternal, como dije hace un momento, es en griego una sola. Es el término, ustedes lo van a entender, Filadelfia. De ahí viene la ciudad, el nombre. Era la palabra que se usaba en el griego para hablar del amor que se sentían aquellos que eran integrantes de una familia. Esta palabra aparece en Romanos 12:10 y Pablo la usa de esta manera. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ámense como una familia. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Es verdad que en una familia todos se aman. No necesariamente todos tienen las mismas características. Todos son iguales. No aprendemos que fulanito le llevamos el café en la mañana, pero él no es una persona de por la mañana. Él es peleón por la mañana. Aún así, le amamos. El punto aquí es que la iglesia es más que una reunión en la que participamos, una organización a la que somos miembros. Somos una familia donde nuestro Padre Celestial nos ha ordenado que no solo nuestra mente debe estar involucrada, también nuestros afectos. Dice un comentarista de este texto. Entonces, en cierto sentido, esto culmina la idea del amor fraternal o familiar como el hilo conductor del pueblo de Dios. Este era un concepto nuevo en el mundo antiguo, ya que el lenguaje del amor tendía a restringirse más a las relaciones entre padre, hijo y hermanos. La iglesia cambió eso con su idea del pueblo de Dios como hijos de Dios y hermanos y hermanas unos de otros. Así que los tesalonicenses se abrieron camino a través de los problemas. Ahora, no solo el apóstol Pablo utilizó la palabra Filadelfia para hablar del amor que debían tenerse entre ellos. Él utilizó la palabra distintiva. Él también utilizó la palabra distintiva del cristianismo. Y yo sé que todos la hemos oído, al menos una vez en nuestra vida, la palabra ágape. En las Escrituras, el ágape, el amor, es más que un sentimiento. Es una determinación a volcar todos nuestros afectos sobre la persona a quien se ama, independientemente de la calidad o cualidades de esta. Vamos a la tienda, queremos comprar algo o estamos comprando en Amazon y queremos comprar aquello que tiene mejor calidad o aquellas cualidades que mejores han sido reseñadas. Eso no es parte del cristianismo. Amar en el cristianismo es amar a aquello que ha sido comprado por Cristo independientemente de sus cualidades. Miren lo que dice MacArthur en este texto. Expresa la forma de amor más pura y noble, guiado por la voluntad, no motivada por las apariencias superficiales, la atracción emocional o la relación sentimental. Este amor no es exclusivista, no se tiene solo con aquellos que me caen bien o tenemos cosas en común o que están en mi círculo cercano. Por eso Pablo dice que ellos habían mostrado ese amor para con todos los de Macedonia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que el amor bíblico tiene tres características. Por un lado, ese es un amor conforme a preceptos.
O sea, el amor bíblico no está desligado de los mandamientos y preceptos que Dios lo ha establecido. Más bien lo presupone y los establece. Eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos 13, 8 al 10. Miren este texto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Denme un segundo. Mis amados hermanos, la tendencia de la época en que nosotros vivimos es la de sentimentalizar el amor y circunscribirlo en algo vago, confuso, hueco. Es absolutamente extraño para la mente moderna, aún para la mente cristiana de nuestros días, ver el amor como algo que tiene que ver con la ley moral de Dios. Sin embargo, como vimos en este texto, el amor encierra un contenido moral y ético. Además de que no actúa según le place, el amor obedece la ley de Dios. Mis amados hermanos, ¿quieres tú amar a tu hermano de acuerdo a las Escrituras? Cumple con tu hermano la ley moral de Dios. No es algo que sentimos, es algo que hacemos, y lo veremos en un momento. En el fondo de nuestras relaciones personales en la iglesia, mi amado hermano, hay un compromiso ético con los demás. Lo que estamos diciendo es que es penoso ver cristianos profesantes tratando a hermanos de una manera que quebranta el 9º y el 10º mandamiento. A veces queremos circunscribirlo a lo que sentimos, pero la Biblia enmarca el amor en lo que hacemos y dice que el amor es conforme a la ley. Decimos que amamos a alguien y murmuramos de él por detrás, o hacemos mal por detrás. En segundo lugar, cuando vemos la Escritura, vemos que el amor bíblico es conforme a los principios. Mira lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 7. Yo quiero que ahora vayan conmigo allí. 1 Corintios 13, 4 al 7. Y nota la descripción de lo que es amor. 1 Corintios 13, 4 al 7. Mira este texto. Yo sé que todos lo hemos leído al menos una vez en nuestra vida. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mi amado hermano, la razón por la que la Escritura no da una definición de lo que es el amor bíblico, sino más bien una descripción de lo que es porque el amor bíblico está sustentado en principios, no en emociones. El apóstol describe lo que el amor hace y no hace. Nos dice que el amor de Cristo, que el amor cristiano posee características objetivas e identificables.
Yo no sé si tú estás captando lo que yo te estoy diciendo. Si tú dices que tú amas a alguien y no puedes hallar una persona intermedia, o sea, un observador objetivo, no puede ver elementos identificables de tu amor, no importa lo que sienta el corazón, no es amor bíblico. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si alguien desea saber si está amando a sus hermanos de forma bíblica, todo lo que debe hacer es evaluar su vida a la luz de esta lista. Aquí el amor es visto en acción en el contexto de un mundo caído. Es amor a aquello que no merece ser amado, a pecadores que nos hacen mal. Miren lo que dice Alan Dunn sobre este texto. Esta no es la rapsodia poética del amor, ni su idealización filosófica, ni alguna descripción mística del amor personificado en una bella historia. No, esto es amor en acción y de cara a lo que de otra manera no inspira aprecio. Tampoco está destinado a observarse en el cielo, sino aquí, en la iglesia. Nota que no se menciona ni una palabra acerca de lo que opinas de la otra persona. Ni una palabra acerca de incompatibilidad de caracteres. Ni una palabra respecto a asociaciones de amistades íntimas. El amor es visto en acción en la medida en que tiene que ver, oye esto, con pecadores, ya sea que personalmente te atraigan o no. Vuelvo a citar a Dunn. Hay un manual de eclesiología. Es una lástima que eso no lo publique en ninguna editorial, no tienen interés. Veremos cómo se lo hago llegar. Destruye para siempre, dice Alan Dunn, la influencia mundana sobre tu parecer en este asunto del amor. El amor es ético y activo, es objetivamente identificable, no es un sentimiento que albergo en mi corazón, es manifiesto objetivamente en mis relaciones con otros hombres, con todos los hombres, no solo con mis amigos cercanos. Esto era lo que estaba haciendo la iglesia en Tesalónica. Mira el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Estos no eran los de su pueblo, sus amiguitos de la iglesia. Sin embargo, ellos estaban procurando amarles. ¿Saben qué? Cuando nosotros ponemos en nuestra lista de oración un nombre como Asael, que la mayoría de ustedes no conocen, que no tienen una historia como nosotros de cuando éramos jóvenes. Y aún así ustedes toman esa petición y ruegan ante el trono de Dios incesantemente. Eso es amor bíblico. Eso es amor bíblico. Cuando nosotros ayudamos a alguien en Cuba, y le pedimos a personas, que aquí no todos son cubanos, de recolectar ropa para enviarla por medio de los hermanos gallegos, Tellito, Ariana y Ladies, que van a estar en una conferencia para que la lleven en Cuba, y ustedes se esfuerzan y hacen sus compras a personas que no conocen. Eso es amor bíblico. Y les estoy diciendo no para que les estoy diciendo porque les he dado unos cuantos palos, y entonces llevar el equilibrio, ¿no? Mis hermanos amados, eso es amor bíblico. Es darle al que no nos puede retornar el asunto. A quien no puede devolvernos el golpe o el bien. Hay un elemento más que vemos en el Nuevo Testamento cuando se habla de amor. No solo es que es conforme a la ley de Dios, no solo que es conforme a principios, sino es conforme a un patrón. ¿Estás listo a que te muestre cuál es el patrón del amor bíblico? El Señor Jesucristo.
Eso es lo que dice Juan 13, 34 al 35. Oye esto, no lo busque. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis amados hermanos, ¿cómo nos amó Jesús? Tomando una naturaleza humana y yendo a la cruz del Calvario. El autosacrificio es la característica básica del amor de Jesús por nosotros. El amor del Padre es la dádiva de su Hijo. El amor del Hijo es darse a sí mismo. El amor de Dios es derramado en nosotros por el ministerio del Espíritu Santo. El Dios Trino ama dándose a sí mismo, y de la misma manera nosotros debemos amarnos unos a otros, dándonos en el beneficio de otros. Eso va a significar un sacrificio tan grande como cuando tú sabes que tu hermano está enfermo y tú le envías un texto diciéndole: mi amado hermano, hoy te tuve presente en mis oraciones. Y déjame decirle, lo estás diciendo porque lo hiciste de verdad y no para que él diga, para no llevarte ninguna gloria. Ya, si tú te llevas una gloria en eso, ya le echaste completo a perder. No sirvió de nada. La pregunta es, ¿qué tan sacrificial es mandar un texto a un hermano de la iglesia? ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? ¿Alguien enfermo? Y yo no estoy pidiendo que lo llame, yo no le estoy diciendo a usted que vaya a su casa, simplemente me acordé de ti. Aquí vimos el ejemplo de una iglesia que aprendió a amarse. Veamos en segundo lugar, más brevemente, el deber de una iglesia que aprendió a amarse. Mis amados hermanos, si estos hermanos sabían ya cómo amarse los unos a los otros, ¿deberían hacer algo más? ¿Debían poner alguna cuota más de amor los unos para con los otros? Mira lo que dice el versículo 10, en la segunda parte. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En el versículo 10 encontramos lo que debe hacer una iglesia que ha aprendido a amarse. ¿Debían conformarse con lo que habían logrado hasta ahora? Por supuesto que no. El punto aquí es que el amor en el contexto de una iglesia debía seguir aumentando. El amor cristiano admite crecimiento. De ahí que Pablo les exhorte a amarse más y más. Ahora, miren primero que todo el tono pastoral del apóstol Pablo. Os rogamos. Del griego parakaleo, es cuando tomamos a alguien, a un niño, y le decimos, ven acá para enseñarte algo. Esa es la expresión. Pablo estaba acercando a esta iglesia para enseñarles algo y utiliza de un tono pastoral. El deber era de aumentar más y más ese amor. Esa palabra aumentar significa exceder una cierta cantidad o medida, sobrar, quedar, existir en abundancia. Es la palabra que utiliza el evangelista Mateo para hablar de los panes que sobró cuando Jesús hizo el milagro y alimentó a 5,000. Así que, mi amado hermano, cuando piensas que has hecho lo suficiente por otros, que ya has amado lo suficiente, te tengo una mala noticia. Estamos empezando. El texto nos enseña que amar nunca es suficiente. Hermanos con años en el evangelio pueden sentirse tentados a sentarse un ratico y decir, no, es que ya yo estoy cansado. Uno se cansa. Mi pregunta a esos hermanos de años, ¿ves eso en el texto?
Ve que, no, mira, te entiendo, estás cansado, siéntate, tranquilo. No hay nada de eso en el texto. Se nos manda a amarnos, a trabajar en el ministerio, a aumentar más y más. No es que yo soy humano. El texto no fue escrito a ángeles. ¿A quién le fue escrito? A humanos. ¿Sabía el Espíritu Santo que nos vamos a cansar? Sí. Y aún así, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir, abundad más y más. ¿No tenemos derecho a cansarnos? No, no tenemos derecho a cansarnos. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir a una iglesia que se estaba amando, abunda en eso más y más. ¿Cómo puedes saber si tu amor está creciendo por tus hermanos? Bueno, hay algunas preguntas que me gustaría hacerte. ¿Estás oyendo? ¿Estás desechando amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia en el corazón? ¿Estás esforzándote por ser amable unos con otros? ¿Estás creciendo en ti la compasión cristiana por las deficiencias de otros? ¿Procuras el perdón para con el que ha fallado para contigo? ¿Te esfuerzas por traer todas las ofensas que te hacen a la cruz de Cristo y quedar satisfecho en la justicia y en la misericordia de Dios? ¿Estás imitando el amor del Padre en tu trato para con los demás? ¿Colocas la cruz en el centro de tus relaciones personales? ¿Te ves a ti mismo desde la perspectiva del Calvario? Estos son aspectos que determinan si Cristo está conformándonos como una iglesia que es ejemplo en el amor cristiano. Son estos los factores, mis amados hermanos, que determinan que estamos creciendo en amor y son los aspectos que salvaguardan nuestra iglesia en paz y unidad. Habiendo visto el ejemplo de una iglesia que aprendió a amarse, el deber de una iglesia que aprendió a amarse, en tercer lugar, veamos cómo podemos amarnos de manera práctica. Déjeme decirle una cosa, mis amados hermanos. Pocos textos presentan un equilibrio de lo que es el amor bíblico como este. Hay textos que van a enfatizar que estemos juntos, lo más pegado posible, lo uno de los otros. Eso debe ser una realidad. Debemos estar juntos, debemos gozar de unidad. Pero mis amados hermanos, este texto presenta un equilibrio que debe estar presentes. La unidad y la cercanía siempre traerán inconvenientes. Y no es el mal olor, es el roce. No rozamos. Cuando entienden el roce es las cosas malas que pasan en una relación. Las fricciones, gracias. El punto de Pablo es que debemos estar muy cerca los unos de los otros, pero no tan cerca que pequemos de entrometidos. Miren los versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El principio es que debemos procurar tener tranquilidad. O sea, procurar, usa Pablo, una palabra que habla de una ambición, fijar todo nuestro deseo en algo. Si algo debe fijar nuestra atención, nuestro deseo es que entre nosotros haya tranquilidad.
La palabra tranquilidad habla precisamente de eso, de estar tranquilos, en un lugar apartado, sosegado. El punto es, mis amados hermanos, que Pablo está enseñándoles que aun cuando debemos estar juntos, debemos cuidarnos de no entrometernos en lo que no nos toca. De eso Pablo les va a tener que exhortar adelante en la siguiente carta, en segunda a los Tesalonicenses 3:11, porque oímos de algunos de vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Notaste cómo Pablo le describió cuando alguien se entremete en lo ajeno? Cuando una persona es perezosa y no trabaja y tiene tiempo para entrometerse en lo ajeno, Pablo le llama a eso andar desordenadamente. Es serio el asunto. Miren lo que dice Hendrickson. Fanáticos, ociosos, haraganes. Casi no hay iglesia que no lo tenga. A menudo estas tres cosas existen en una misma persona. De ahí que las tres amonestaciones no están dadas a tres grupos separados de personas, sino que en cierto sentido a toda la congregación, ya que la semilla de cada pecado se halla incrustada en todo corazón. Déjenme decirlo esto con cuidado, porque mis amados hermanos, nosotros, los seres humanos, tendemos a ir al extremo. Entonces, yo les puedo decir, mi hermano, tenemos que estar juntos. Qué bueno es que todos los domingos, comamos todos los domingos juntos. Qué bueno es que estemos siempre juntos. Y yo hacer una aclaración como esta. Y mi temor es que alguien diga, mira, el pastor dijo que no debemos comer todos los domingos juntos. Y que es mejor no estar siempre juntos. Yo no estoy diciendo eso. Yo quiero traer una nota de equilibrio, que es la que trae el apóstol Pablo. Proverbios dice, oigan esto, mis amados hermanos, aparta tu pie de casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Ahora, ¿el Espíritu Santo quería que no compartiéramos los hermanos de la iglesia? No, quiere dar una nota de equilibrio. Quiere que estemos alerta, que debemos estar juntos, pero no debemos asfixiarnos. ¿Cómo evitamos eso y cómo podemos mantener el equilibrio? Bueno, dice el apóstol Pablo, primero, ocúpate de tus negocios. La palabra ocúpate significa trabajar, practicar. Significa dedicarle tiempo a mis asuntos, a mis negocios, a mis asuntos familiares. Hay una gran diferencia entre el tipo de preocupación amoroso que lleva a una persona a tener comunión con otras y al mismo tiempo tener conductas pecaminosas o preocupadas de gente desocupada y perezosa que se entromete en lo que no debe entrometerse y que murmura de los demás. Mis amados hermanos, de verdad, yo vine con mucho temor a predicar este texto, pero yo tengo que enseñarle. La pereza es un pecado que debe ser evitado. Y ¿sabes qué? Me da temor cuando nosotros el domingo, el día del Señor, estamos dedicándonos tanto a estar juntos que estemos descuidando el deber que tenemos de cuidar nuestra propia alma y el alma de nuestros hijos. Y puede haber pereza, porque es más fácil comer todos los domingos fuera que yo tener que decir a mis hijos, siéntense ahí, vamos a enseñar, vamos a predicar, vamos a hablarles de la palabra de Dios, vamos a instruirles, vamos a enseñarles, vamos a cuidar vuestro corazón.
Y yo no quiero que dejen de reunirse los domingos, ese no es el punto, no es el tablazo. El tablazo es que la paz eclesiástica requiere equilibrio. Hay un deber, Padre, oye esto, tú tienes un deber que tienes una agenda ocupada los 6 días de la semana, y si te vuelas el domingo de sentarte con tus hijos a instruirles en la palabra de Dios, perdiste otro día más. Y qué bueno, estamos juntos, pero tienes el alma de tus hijos ahí. Es fácil perderse e irnos de un lado al otro. Ocúpate, dice Pablo, en tu negocio. El alma de tu hijo es tu negocio, no es mío, es tu negocio. Y tienes muy poco tiempo. En unos años los verás salir por la puerta. Y te lamentarás las tardes que pasaste con tus hermanos y no te sentaste con tus hijos a enseñarle la palabra de Dios. Lo otro, trabaja diligentemente. Mira el texto una vez más, mis hermanos, no me malentiendan. Mira lo que dice Pablo: y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Mi amado hermano, qué bueno que nos podemos reunir a comer después. Pero no es verdad que nuestra vida espiritual anda en las nubes. Si el domingo no podemos siquiera sentarnos a leer las Escrituras, dime tú qué día lo vas a hacer. Dime. Tú tienes que trabajar con tus manos, y eso no significa solo los 6 días de la semana. Hay una labor en tu vida espiritual que tienes que hacer. Ellos debían trabajar y nosotros también. Mi amado hermano, déjame decirte esto, y lo voy a decir con mucho temor, pero creo que es mi deber. El domingo sigue siendo el día del Señor. El domingo sigue siendo el día del Señor. Eso significa que el domingo sigue siendo el día del Señor. Y voy a ser muy cuidadoso y voy a dedicarle tiempo a mis hermanos y voy a compartir con ellos, con la conciencia de que el domingo es el día del Señor. Lo que está detrás de trabajar con vuestras manos es que hay 6 días, otros 6 días, que yo puedo dedicar a muchas cosas. A trabajar, a hacerme de un nombre y de dinero, y a progresar en mi vida económicamente. Pero implica que el domingo es el día del Señor. Esto es un asunto de equilibrio, hermanos. No me malentiendan. Es un asunto de equilibrio. Hay 4 domingos generalmente al mes. Eso significa que yo voy a tener en cuenta que hay domingos que no voy a tomar la determinación de no, yo tengo que venir aquí. Pero el día que viva aquí, que será pronto, usted oraré para hacer un ejemplo en esto. Van a haber domingos que voy a decir: hoy me voy temprano para mi casa, con mi familia, vamos a descansar, vamos a dormir, voy a hacer el culto familiar, voy a sentarme a leer las Escrituras, a tener comunión con Dios. Hoy no voy a fiestar con nadie. Hay tiempo para todo, mis amados hermanos. Y tenemos poco tiempo para nuestra propia alma. Y no voy a disculparme más. Miren el propósito por el cual
Pablo quiere que se enfoquen en sus negocios y trabajen con sus manos y sean diligentes y no estén dependiendo de otros. Vivimos en un mundo, mis amados hermanos, donde esperamos que el gobierno nos resuelva el asunto o el nuevo presidente, y lo que enseñan las Escrituras es que mis manos han sido dadas por Dios para proveer para mí. Mi amado hermano, es vergonzoso un creyente que despende, y estoy hablando de un creyente que tiene todas sus capacidades físicas, no estoy juzgando a alguien que tiene necesidades, estoy hablando de un hombrazo. Venimos cada domingo y veo a un hombre de 1,80 con un cartel pidiendo limosnas. Yo no entiendo las circunstancias de ese hombre. Es verdad, tiene más grande y más mollero, más fuerte que yo. Un creyente, oye esto, mi amado hermano, un creyente que abusa del sistema y vive de food stand. Y mi amado hermano, yo entiendo que hay circunstancias, hay personas necesitadas, hay personas mayores que el gobierno hace bien en suplir para esas necesidades, que hace bien en suplir para esas debilidades. Claro. Pero conozco creyentes, jóvenes, fuertes, que Dios les ha dado salud, engañando para que le den food stamps. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Sabes cómo se llama eso, mi amado hermano? Robar. Robar. El texto es claro. Mi amado hermano, dedícate en tus negocios, trabaja fuertemente. Perdí el trabajo. Bien, mi hermano, tranquilo. Esto es un asunto de equilibrio. Cualquiera ha perdido el trabajo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Pablo dice que nosotros debemos procurar trabajar con nuestras manos. Nosotros sabemos que vivimos en un país que no es el nuestro, donde son condiciones diferentes. Pero uno debe procurar trabajar con sus propias manos. Mira el propósito, versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Una persona que engaña en sus taxes para que le den más, o una persona que engaña a Children Family, o no sé qué pudiera hacer, para que le dé food stamps, no está andando honradamente para con los de afuera. Espero haber sido claro. Dice, y no tengáis necesidad de nada. Esa palabra necesidad es bien puntual. Porque no es que está diciendo, no, Joel, pero mira, yo trabajo, mijo, yo me esfuerzo con mis manos y yo no tengo un televisor de 85 pulgadas. Eso no está aquí en la necesidad. Eso puede ser que algunos lo pongan como su necesidad, pero cuando dice y no tengáis necesidad, nada es no tener necesidad de algo esencial para la vida, estar conforme con techo y sustento. Eso es lo que dice Pablo cuando dice que estando contentos con techo, abrigo y comida, estemos contentos con eso. Viene de nuestro Dios. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Cuando venga alguien y te diga, los que están llegando, mis amados hermanos, viene alguien y te dice, no seas bobo, muchacho. Di esto y aquí, para que te den food stamp. No, si el gobierno tiene cantidad de dinero. Pues vamos a suponer que el gobierno tenga cantidad de dinero. No es tuyo, ni mío. No lo es, hermanos. La paz eclesiástica es importante para que una iglesia pueda mantenerse con el paso de los años hasta la venida del Señor. Sin esa será muy difícil que podamos mantenernos justos.
El asunto de la paz eclesiástica es un asunto de equilibrio. Por un lado, debemos manifestar el amor bíblico, el amor que se enseña en las Escrituras. Por el otro, debemos esforzarnos en enfocarnos y en trabajar en nuestros propios negocios. Dios quiera, mis amados hermanos, que podamos delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios, manifestar esa paz eclesiástica que es de gran estima delante de Él y que hará bien a nuestras propias almas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú has inspirado esta palabra. Te pedimos, oh Señor, que el maligno no venga y la arrebate. Que tú ilumines nuestro entendimiento. Nuestro deseo es agradarte a ti, oh Señor. Concédenos el que podamos cultivar, desarrollar, aumentar el amor bíblico. Concédenos el vivir una vida honrada delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Cristo oramos. Amén.